vida de terror. La mina. Desaparecieron. Era lo único que se escuchaba en todo el pueblo. Ese trágico día que la gente recuerda como el día del terror. Un día que se quedó marcado para todos. Mi nombre es Mauricio. Tengo 35 años. Recuerdo bien ese día. Yo trabajaba como policía en ese entonces. En esos años me habían enviado a custodiar una mina. Al parecer habían encontrado mucho oro en ese lugar y el gobierno tomó acciones para quedárselo. Entonces mi rutina era normal. Entraba en la noche y salía temprano. La verdad es que la gente no se acercaba. No tenía intenciones de robárselo, pues decían que el oro estaba maldito, que ellos lo sabían, ya que a mucha gente del pueblo tampoco le gustaba trabajar ahí, pues decían que por las noches se escuchaban ruidos y lamentos ahí. También la mina está cerca de una carretera, así que era muy normal que pararan a los taxistas para subirse y pedirles que les llevaran a algún lugar. Y cuando se daban cuenta ya no había nadie en el asiento. Que por eso muchos taxistas evitaban parar en ese lugar. Al menos eso es lo que me contaba mi compañero. Los dos custodiábamos. Yo le pregunté por curiosidad qué tan ciertas eran las cosas que decían los lugareños. Él solo dijo que en realidad no sabía, que en el tiempo que él llevaba ahí jamás había escuchado nada. Se me olvidó mencionarles que mi compañero llevaba 2 semanas más que yo ahí. Fue entonces que tomamos nuestros lugares y claro, la noche se sentía pesada. Como era nuevo en ese lugar, siempre es normal estar alerta por cualquier situación. Mi compañero, por su parte, estaba tranquilo. La verdad es que yo sí me había quedado pensando en lo que me dijo, y si era verdad que el oro estaba maldito y algo malo pasaría. No le di más vueltas. No quería sugestionarme a mí mismo. Dieron las 3 de la mañana y me sentía cansado. Entonces le dije a mi compañero que dormiría un rato y él me dijo que sí, que estaba bien, pero después le tocaba a él. Y así lo hicimos. Dormí por 1 hora y después lo relevé. Cuando él se fue a acostar y yo estaba vigilando, logré ver a una sombra en la entrada de la mina. Se me hizo muy raro porque esa sombra no la producía nada alrededor. Me quedé quieto y después seguí vigilando. No le presté más atención, hasta después que dentro de la mina escuché a un niño hablando. Se reía. Eran las 4 de la mañana. Era imposible que eso sucediera. Así me dirigí hacia allá y alumbré. Y nada, no se veía nada. Al darme la vuelta, nuevamente escuché la voz de un niño. Me decía cosas como, ven, sálvame. Los pelos se me pusieron de punta. No sé qué había escuchado, si de verdad había un niño o era otra cosa. Corrí con mi compañero para decirle, y él al despertar se enojó. Me dijo que cómo va a haber un niño, no seas tonto. Y yo le dije que había sido muy claro lo que escuché. Entonces entre los dos fuimos y alumbramos dentro de la mina. Caminamos como 10 metros y no vimos nada. En ese momento creo que quizás mi compañero tenía razón y no había escuchado nada.
que me sugestioné de más y por eso creí lo que había escuchado. Así terminó mi turno. Mas al salir de ahí, en el camino, en el trayecto a nuestra casa, teníamos que pasar por el pueblo, y el pueblo estaba enojado. Estaban furiosos porque un niño desapareció en la noche. Mi compañero y yo no quisimos indagar más en el tema y ya nos íbamos, cuando la gente empezó a decirnos que era nuestra obligación ayudarlos a buscar, que éramos la policía. Les dijimos que tenían razón, pero que ya habíamos salido de turno. Entonces enviamos a patrullas para que les ayudaran a buscar al niño. Solo así nos dejaron ir. A la noche siguiente regresamos mi compañero y yo. Pedimos informes del niño y nos lo dieron. Incluso nos enseñaron fotos del niño por si lo llegábamos a ver. Les dijimos que estaríamos atentos a cualquier cosa. Ya en la madrugada mi compañero y yo otra vez hicimos lo de relevarnos en la noche. Mi compañero se fue a dormir y yo me quedé vigilando. Mi sorpresa fue tremenda cuando de momento atrás de mí se volvieron a escuchar ruidos. Ruidos que decían, ¿no quieres oro? Esta vez volteé y no vi nada. Esta vez la voz era de un señor. Me alejé un poco de la mina hasta el lugar de la carretera. Ahí vi a un hombre parado. Estaba vestido de charro y su sombrero no me dejaba ver su rostro. Preparé mi arma, pues la mina estaba a las afueras del pueblo, y si se trataba de alguien que quisiera robar, tendríamos que pelear. En ese momento le radié a mi compañero para que estuviera prevenido y no me contestó. Mi sorpresa fue más grande al ver que no estaba solo. Un niño iba con él. Esto ya no era nada normal. Antes de que pudiera hablar y decirle quién era, escuché un grito de terror. Venía de la mina. Se trataba de mi compañero. Yo corrí hacia allá y antes de perderme entre los árboles, volteé a ver al charro y ya no estaba. Había desaparecido. Al llegar busqué a mi compañero y estaba en un rincón, llorando como si fuera un niño. Traté de tranquilizarlo, pero él solo me decía, cállate, te van a oír. No entendía a lo que se refería. Fue entonces que volteé a ver a la mina y vi entrar al niño que había visto con el charro en la carretera. Yo le dije, hey niño, ¿a dónde vas? Corrí, pero cuando llegué a la entrada de la mina no había nadie. La mina estaba sola. Ya no vi al niño. Fue entonces que corrí a levantar a mi compañero y me lo llevé a la sala de control. Ahí estaban las cámaras de seguridad. De esa forma sabría qué estaba pasando. Busqué la parte en donde mi compañero gritó y lo único que se grabó en la cámara era a él gritando, pidiendo que no le hicieran daño. Pero después se veía muy borroso, pero logré ver cómo el niño entró a la mina y ahí se perdía. No había más grabación. ¿Qué rayos estaba pasando? Traté de tranquilizar a mi compañero lo más posible y le pregunté qué era lo que realmente había pasado. Me volteó a ver y me dijo, tenemos que irnos de aquí. ¿Qué? Le dije, ¿de qué hablas? Fue entonces que me agarró la mano y me dijo, la gente tiene razón. Esta mina está embrujada. Y si no nos vamos, él nos correrá. Yo le dije, ¿quién? Me dijo el dueño del oro, el charro.
Hace un momento lo vi. Me dijo que dejáramos en paz su oro o nos matará a todos. No podía creer lo que me dijo. Me quedé pensando. El charro era el mismo que vi. No lo dudo. Yo lo vi en la carretera, pero al mismo tiempo que él no había posibilidad. Así que volví a revisar las cámaras y nada. Para mi sorpresa busqué el momento en donde todo pasó y no encontré nada. Era como si la cinta se hubiera borrado o nunca hubiera existido. Pasamos toda la noche ahí y ya nada pasó. Al salir de nuevo el turno vi a mi compañero muy preocupado. Quería irse lo más rápido posible de ahí. Cuando nos íbamos, en el pueblo de Nueva Cuenta se había perdido un niño. La gente decía que era culpa de nosotros, porque seguíamos quitándole el oro a la mina. La gente en realidad creía que era por eso que desaparecían los niños. En realidad nada tenía sentido hasta que vi una foto. Era del niño que había desaparecido. No lo quería creer, pero era el mismo niño que yo vi en la carretera y el mismo que vi entrar a la cueva con el charro. Además de lo que le pasó a mi compañero, no sabía qué pensar. Toda esa mañana estuve analizando si era el charro quien se llevaba a los niños y por qué los metía a la cueva. ¿Quién era el charro? Tenía más preguntas que respuestas. Así llegó ese macabro día. Llegué a mi turno de la noche y esta vez había otro colega. Yo le dije que por qué no había venido mi compañero y él me dijo algo que me movió el piso. Me dijo que mi compañero se había suicidado ese mismo día, que lo encontraron colgado en la sala de su casa. Me quedé parado y un par de lágrimas salieron. También me preguntaba por qué había tomado esa decisión. Es decir, yo lo conocí y no me parecía ser de esas personas. Así inició mi turno de esa noche. Mi nuevo colega había decidido quedarse en la sala de control y yo me fui a vigilar. Estaba triste pero también pensativo. Mas al dar las 2 de la mañana todo cambió. Empecé a sentir mucho frío. No podía ser posible si casi toda la noche hizo demasiada calor. Era inexplicable cómo había cambiado tan rápido el clima. Yo estaba quieto, cuando de momento escuché un caballo a lo lejos. Se oía cada vez más cerca, hasta que al llegar donde terminaban los árboles, ahí se quedó y ya no escuché nada. Así que me acerqué y alumbré donde estaban los árboles y nada se veía. Ahí escuché que gente venía caminando hacia donde yo estaba. Preparé mi arma y me escondí. Radié a mi compañero y no me respondía. Era como si no escuchara nada de lo que le decía. Yo solo tomé posición y me preparé para disparar. Después entre los árboles al fin lo vi. Era el charro. Al verlo traté de disparar y las balas no salían. Y al fin vi su rostro. Ahí entendí todo. No era una persona como yo lo pensaba. Sus ojos estaban llenos de odio. Su rostro era deforme. Yo salí de mi posición y di 3 pasos hacia él antes de arrodillarme. Mi cuerpo no reaccionaba. Quería gritar, pero la voz no me salía. Entonces él empezó a caminar hacia la mina. Mi sorpresa fue que traía con él a cientos de niños.
Era como si él los controlara. Todos entraron a la mina. Después de eso yo me desmayé. Mi siguiente recuerdo fue despertar en una ambulancia. Me estaban reanimando, pero ¿qué había sucedido?, me preguntaban. Yo le dije: ¿de qué hablan?, pregunté. Ahí vi que traían un cuerpo. Era el de mi nuevo colega. Lo habían asesinado de una forma brutal. Le sacaron las tripas con algo. Yo no entendía qué pasaba. La gente estaba enardecida. Casi la mitad de los niños del pueblo había desaparecido. Fue entonces que hice memoria. Dije no saber nada de mi compañero, que así era, y después dije que los niños habían entrado a la mina. Toda la policía entró a la mina y no había rastro de ellos. Ya no sabía qué responder. Yo sabía por qué habían desaparecido, pero el pueblo no. Revisaron las cámaras y nada se grabó ese día. El pueblo pedía respuestas y nadie las daba. Nadie sabía eso. Solo yo, que sabía que el charro se los había llevado. Tal vez a cambio del oro que estaban sacando. De un día para otro el gobierno dejó de saquear la mina y después de eso fue sellada. Yo por mi parte desde ese día me di de baja. No quería saber más de ese trabajo, ni tampoco quería saber de esa mina. Hasta el día de hoy no se han encontrado respuestas, pero en ese pueblo se corren rumores que fue el charro quien se llevó a sus hijos. Jamás volví a ese pueblo, pero escucho entre voces que hay veces en la madrugada que lo ven galopar. Siempre anda con su caballo vestido de charro. Empieza desde el pueblo y corre hasta la mina. Ahí siempre se detiene y desaparece. Si quieres enviarnos alguna historia que sea contada por nosotros, en el primer comentario te dejo el link de mi Facebook. Esto fue Vida de Terror. Buenas noches.